Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada pediros disculpas porque este fin de semana no he podido subir el vídeo. La verdad que me lié con lo del curso de extractivismo y el vídeo de los índices globales. Pues la verdad que fui dejándolo pasar y bueno, hoy ya estamos al lunes y bueno, iba a prepararlo esta misma mañana, pero finalmente he decidido que bueno, después del cierre de las 5:30 pues empezar a elaborarlo. Así que bueno, hoy es 8 de agosto. Bueno, la semana pasada, pues la verdad que vamos a aumentarlo. Tenemos Santander para los nuevos de indicaros que estamos en una escala logarítmica, en un espacio temporal semanal, es decir, cada barra representa una semana. Y bueno, la verdad que no hubo muchos cambios la semana pasada. El cierre de este viernes pasado, sesión que era el día 5 de agosto, pues la verdad, como vemos en el Santander, incluso tuvo corrección, cierre bajista, con lo cual realmente, bueno, está encajonado dentro de esta vela, que es la vela que yo denomino efecto Brexit, realmente, y que vamos a ver también en el resto de Blue Chip, que ya hemos estado viendo, ¿no? Que realmente se está produciendo toda una serie de movimientos, pero englobado dentro de lo que sería la vela efecto Brexit. Así que realmente pues tampoco es que ha habido grandes movimientos. Sí que hubo una buena sacudida realmente bajista. La semana pasada el Santander la verdad que estuvo temblando. Se aproximó a zona de soporte en los 3.30. Sin embargo, bueno, pues hubo una reacción y se alejó bastante, bueno, a los bajistas. No obstante, todavía seguimos ahí con esa situación bastante complicada. El efecto de llevar aquí, subir por encima de los 3.90, pues no está pudiendo. Semana tras semana vemos que es incapaz, la zona 380, 390 le está costando bastante trabajo. Hoy el lunes, bueno, pues bueno, ha empezado ahí con una ligera subida. Vamos a ver cómo termina la semana, porque lo importante no es cómo empieza la semana, sino cómo termina. Para mí las claves siempre son el cierre semanal y el cierre mensual. Ahí donde realmente vamos a tener realmente grandes pistas, ¿no? Aquí nuevamente la vela de la semana pasada pues volvió a mostrarse nuevamente pues la situación, el panorama que tiene el Banco Santander, ¿no? A pesar de que tuviera luego ese arranque positivo de las últimas 3 jornadas, que realmente, bueno, lo que hizo fue alejar a los bajistas realmente, que lo pusieron en jaque porque la verdad que el Santander está en una zona bastante complicadilla, porque no está justamente atacando zona de resistencia, la zona de los 4.50, sino que, como estáis viendo, está continuamente muy próximo del soporte que está teniendo a lo largo de todo este 2016, que como he dicho anteriormente son la zona de los 3.30 euros. Como podemos observar aquí perfectamente, ¿no? Continuamente, bueno, estamos viendo que el precio se aproxima más que intenciones de intentar nuevamente irse hacia la zona de los 4.50. Como digo, la zona 3.80, 3.90, pues sigue siendo la zona a batir realmente por parte de los alcistas, que de luego la situación técnica sigue sin cambiar absolutamente nada. Seguimos este año 2016 dentro de ese movimiento lateral 330 450. Tenemos claramente lo que es una tendencia de medio plazo claramente bajista y bueno, pues tampoco qué vamos a esperar, ¿no? A pesar de que bueno, la prensa hoy pues te diga hoy tenemos subida, el Santander parece que va a repuntar, al día siguiente te están diciendo lo contrario, ¿no? Y ocurre con prácticamente con muchos valores del IBEX, sobre todo el sector bancario, ¿no? Y basta que el sector bancario un día pues tire del carro, que es lógico también cuando dice es que la banca ha sido la que tira del IBEX. Es que realmente el peso que tiene la banca en el IBEX 35 es muy grande. Y yo, como siempre he mantenido, realmente el gran problema que tiene el IBEX 35 es ese peso de la banca. El sector financiero realmente es lo que realmente para mí considero que es lo que más está lastrando de que no veamos al IBEX 35 como el resto de índices en niveles muchísimo más altos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? España siempre ha sido diferente, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hay, pues tenemos que abordarnos, ¿no? No significa que todos los valores del IBEX 35 sean malos. Hay buenos valores. Otra cosa es que entrar. Y otra cosa, en qué momento se debe de entrar. Como digo siempre, análisis técnico es muy importante el punto de entrada. Nada que ver con análisis fundamental, que para ello la entrada es lo de menos. No tiene esa prioridad que sí tenemos nosotros. Nosotros siempre vamos a entrar por análisis técnico, vamos a entrar tardío.
Luego también vamos a salir seguramente con una señal tardía, a no ser que bueno tengamos algún tipo de señales muy claras que nos puedan anticipar una salida antes de tiempo, ¿no? Tampoco es que los que entran por análisis fundamental entren en el punto más bajo y salen en el punto más alto, no, en absoluto. No obstante, bueno, realmente las manos que mueven el mercado pues sí que tienen realmente ese dominio de dónde sí se debe de comprar, dónde se puede comprar y se puede incluso permitir por retroceso de un 30 o un 40% sin ningún tipo de problema, algo que un pequeño inversor, y no quiero contar ya un pequeño especulador de estos de los que vienen con un capital de 2.000, 3.000 o 4.000 eurillos que quiere convertirse en un Warren Buffett, pues la verdad que lo tiene muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, todo va a depender de cuál es nuestro capital, cuál es nuestro espacio temporal en el que vamos a operar, porque todo eso va a influenciar bastante, ¿no? Entonces, pues como os comentaba, realmente la situación no ha cambiado nada, sigue estando presente el fantasma bajista en el Santander, clara señal la tuvimos la semana pasada, vamos a ver esta semana si es capaz de irse hacia arriba o realmente nuevamente vamos a ver un fracaso la zona 380-390, porque la verdad no se le ve con mucho ánimo, con muchísimo ánimo como con la intención de irse a la zona de los 450. De momento muy parado, no sé lo que estarán esperando y lo peor de esta situación es, como digo, que en Estados Unidos pueda surgir en cualquier momento cualquier tipo de duda, ¿no? Y estando el Santander en los niveles en los que está, pues podría poner nuevamente a prueba el soporte que tiene en los 330. Así que desde luego eso quizás sea lo que más me preocupa a mí realmente del Banco Santander. Si estuviéramos más cerca de la zona, por encima de los 4 euros, bueno, pues la cosa se podría ver de otra forma, ¿no? Pero estando tan cerca del soporte, pues no interesa mucho que en Estados Unidos pudiera haber cualquier tipo de duda. Que no quiero decir con esto que vaya a haber en Estados Unidos una corrección y muchísimo menos un cambio de tendencia. Corrección puede iniciarse en cualquier momento, pero solamente eso, cambio de tendencia, bueno, eso lleva bastante tiempo, no surge de una semana para otra, ¿no? Pero siempre, cuanto más alcista pueda ser un valor, pues mejor va a aguantar cualquier tipo de corrección. Evidentemente, un valor como el Santander, que bueno, que es que me lo estamos viendo prácticamente desde niveles de 7 euros, como ha ido cayendo a lo largo de 2014 hasta los 3,76 que está ahora mismo, pues claro, ¿quién dice que esto es realmente un valor alcista, un valor donde ahora mismo se puede entrar? Bueno, pues es complicado, ¿no? Pero ya digo, a lo mejor si tenemos un perfil más arriesgado, somos pequeños especuladores, ¿no? Que bueno, no nos importa asumir un riesgo importante, ¿no? Con la esperanza de obtener, pues bueno, también una buena rentabilidad, porque a estos precios realmente esta acción de Santander, un pequeño movimiento de unos cuantos céntimos, pues puede significar mucho para un pequeño especulador, ¿no? Entonces, bueno, sí, la idea de poder entrar en nivel de soporte podría ser una opción, ¿no? Lo mismo que en teoría, si tuvieras que posicionarte en un lateral, realmente lo que haría sería posicionarte a favor de la tendencia previa, que sería en este caso bajista, y lo que intentaría sería posicionarte corto en nivel de resistencia más que posicionarte largo en zona de soporte. No obstante, como ya he comentado en otras ocasiones, ¿no? Con los laterales, que realmente, bueno, cuando están realmente muy bien definido el movimiento lateral, es muy fácil colocar un stop loss, ¿no? En este caso simplemente lo vincularíamos a que no tuviéramos en cierre semana, por ejemplo, un cierre por debajo de 3.30. Para mí sería así de sencillo, ¿no? Y ya está. Porque de momento hemos visto que durante todo el 2016 en ningún momento ha sido capaz los bajistas de cerrar por debajo de los 3.30. Bueno, vamos a ver al BBVA. Bueno, una buena acción por dividendo, como siempre, cuidando de sus accionistas, pero bueno, que tampoco cambia el aspecto con respecto al Banco Santander, ¿no? Bueno, lo tenemos aquí en niveles de 2015, que estaba en 9 euros, por encima de 9 euros, y bueno, me ha cerrado hoy a 5 euros con 12 céntimos, ¿no? La verdad que bueno, ¿qué os vamos a decir? Mirar aquí justamente tenemos la directriz. Sigue teniendo una tendencia claramente bajista. Realmente aquí tenemos la vela que denomino efecto Brexit. Bueno, aquí la vemos, realmente se está moviendo a lo largo de toda la semana. Mirar justamente el interior. Y realmente aquí ni siquiera está intentando atacar la zona alta de lo que sería la vela efecto Brexit, sino que está teniendo problemas con un nivel de resistencia
que eso estaría entre la zona comprendida entre 5.12, 5.36, que es lo que realmente está frenando cualquier tipo de avance, sobre todo para tantear lo que sería la directriz bajista de medio plazo, que está convergiendo en este momento incluso con la media móvil que tengo aquí, que esta corresponde a la de 200. No tengo puesto la de 40 porque considero que muchas veces realmente la de 200 funciona también muy bien en gráficos semanales, así que me parece un poco una tontería esto de poner gráfico diario. Me lo pongo la media móvil de 200, que es la que seguimos. Si lo pongo en semanal, la de 200 días equivale a 40 semanas. Entonces me parece, no sé, realmente que, bueno, no le veo mucha utilidad práctica, ¿no? Porque realmente he visto que en muchas ocasiones, pues incluso la misma media móvil de 200 en gráficos semanales también funciona bien, ¿no? Aunque bueno, eso como siempre digo, es la ley del autocumplimiento, no todo el mundo está pendiente de dicha media y ya sabemos, cuando se acerca a esa media, pues todo el mundo pues intenta cerrar posiciones. Que está llegando el precio a tantear como soporte la media, pues se pone en largo, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Utilizándolo, digamos, como niveles de entrada y salida dinámicos. Pero bueno, a lo que voy, realmente pues la situación no ha cambiado realmente. Vemos aquí la figura, esto es un hombre colgado, pero realmente no tiene ninguna significación porque está prácticamente esto lo que estamos viendo semana tras semana, es el mismo movimiento, ¿no? Y sobre todo, en la última semana, 1, 2, 3 y 4 semanas, pues prácticamente el precio se ha movido entre 5.12 y 5.36, con lo cual realmente pues tampoco ha cambiado. Y fijaros que hoy lunes 8 de agosto, bueno, ha cerrado de 5.12, es decir, que bueno, que está en esa zona de resistencia que desde luego no es capaz de romper al alza, ¿no? Y bueno, y con la consecuencia más cercana que tendría, que sería enfrentarse nada menos que a la directriz bajista de medio plazo junto con la media móvil, que bueno, que ahora mismo es que están convergiendo las dos, ¿no? Y podrían causar, bueno, pues un efecto que si hubiera una ruptura al alza, desde luego sería una notición impresionante y podría cambiar el aspecto técnico del BBVA. Pero bueno, eso primero habría que verlo. La cuestión es que te pones a observar el MACD y el MACD lo que te está indicando claramente es que hay una divergencia alcista tremenda. Sin embargo, que no había respuesta, no había respuesta. Eso algunas veces, bueno, también se veía, vamos a ver, era Santander, no, perdón, aquí en Telefónica. Lo pongo un momentillo. También tenemos esa divergencia, pero sin embargo veíamos que ahí realmente no estamos viendo un movimiento claramente alcista. Realmente lo vemos muy paraditos, muy paraditos. Me vuelvo rápidamente al BBVA, que no quiero todavía hablar sobre ello. Así que realmente, bueno, BBVA sigue sin cambio. Por quinta semana, estamos ya en la quinta semana que está en esa zona comprendida entre 5.12 y 5.36, con lo cual, bueno, esa alegría que parece haber, yo tampoco la entiendo. Que sí, que evidentemente, que si a ti entras en el banco BBVA, Santander, y a lo mejor, bueno, pues te ganan un 3% un día, fenomenal. El problema es que al día siguiente puedas perder ese 2, ese 3% que has ganado el día anterior, ¿no? Con lo cual la verdad es que no merece la pena, ¿no? Y como estamos viendo aquí claramente, ya os digo, llevamos 4 semanas y estamos ya en la quinta semana que seguimos con el precio comprendido entre 5.12 y 5.36. Así que realmente, desde luego, no muestra señales de tener ningún interés por irse hacia arriba, que sería pues muy importante, ¿no? Para evidentemente aquel inversor que quiere entrar en el BBVA y no solamente obtener como beneficio lo que son los dividendos, sino que también vea cómo crece el valor de su acción, ¿no? Pero bueno, de momento pues tendrán que conformarse simplemente con el dividendo porque desde luego la situación no ha cambiado para nada y simplemente, bueno, estamos viendo dónde estamos, 2015, 9 euros, donde estamos ahora, 5,12, con lo cual realmente, bueno, y sin olvidar que muy cerquita de los mínimos del 2016, ¿eh? Así que tampoco estamos como para tirar cohetes, ¿no? Realmente no es un valor que, bueno, desde luego no muestra ninguna señal todavía. Yo sigo no viendo ninguna señal clara que me indique que esto puede irse para arriba. Tampoco estoy viendo una señal que me indique que va a caer. Como ya os dije y os vengo diciendo semana tras semana, bueno, a esta vela, que es la vela dominante, el efecto Brexit, como le llamo, bueno, es la que realmente es la clave. Esta es la clave. Os interesa o bien el precio hacia arriba, por encima del máximo de dicha vela, o por debajo. Mientras se esté moviendo por dentro, pues estamos asistiendo simplemente a un movimiento lateral.
Ahora sí, vamos a ver a Telefónica. Bueno, pues Telefónica. Vamos a tenerlo también en perspectiva. ¿Dónde estaba en el 2015? 13 euros. ¿Dónde está a cierre de hoy, 8 de agosto? 8,85. Bueno, esto por si alguno pensaba que Telefónica, bueno, pues era un valor alcista, ¿no? Que lo tengamos muy claro. 13 euros, 8,85, cierre de hoy. La semana pasada, pues también aquí se nos presentó una vela doji, hubo el susto inicial, que bueno, prácticamente los que hayáis visto mi vídeo de los índices globales, ya lo he comentado, ¿no? Que bueno, el inicio de semana pues comenzó con cierto susto bajista y sin embargo rápidamente, bueno, hubo un vuelco total y los alcistas, bueno, pues tiraron hacia arriba, ¿no? Con el SP500 marcando un nuevo máximo histórico, ¿no? Y cerrando el máximo de cierre semanal, que fue también muy importante y una señal clarísima de gran fortaleza, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ¿qué estamos viendo aquí en Telefónica? Pues más de lo mismo, realmente. A diferencia de lo que hemos visto en el BBVA y Santander, bueno, que tenemos nuestra vela efecto Brexit, bueno, pues que aquí sí que está realmente más bien hacia la zona alta, más que la zona intermedia, que es donde está el BBVA, o la zona baja, que es donde está el Santander. Aquí sí que está en la zona más alta. Problema que tiene Telefónica y que no es capaz de resolver y ya lleva unas cuantas semanas, pues tiene pendiente los 9 euros. Los 9 euros es como que aquí, yo que sé que están montados todos los bajistas que pueda haber ahora mismo operando en esta fecha veraniega, porque realmente es que ya lleva varias semanas que no hay manera de conseguirlo. Aquí lo consiguió, pero finalmente el cierre, bueno, pues no pudo ser por encima, incluso cerró por debajo del nivel de apertura, lo que tendríamos una especie de estrella fugaz. No es perfecta del todo, pero podemos darla por válida, ¿no? Realmente tampoco necesitaba una confirmación, eso sería una pauta de giro y necesitaría una confirmación que hubiese un cierre por debajo del mínimo de esta estrella fugaz. No se dio, porque lo vemos aquí, que sí que cayó, pero se dio la vuelta. Tenemos un doji y totalmente indefinición, y esa indefinición es que está clarísima, como sigo diciendo. Tenemos los 9 euros una semana tras otra, que sigue siendo la asignatura pendiente. Realmente, comparado con BBVA y Santander, pues evidentemente Telefónica parece más fuerte en el más estricto corto plazo. Más estricto corto plazo, ¿eh? No hay que olvidar que, bueno, si estamos en 13 euros en 2015, realmente, bueno, mirar, aquí tenemos esta directriz de corto plazo, realmente de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos, la directriz clarísimamente bajista, así que tampoco vamos a pensar que aquí hay, bueno, algo del otro mundo. Interesante, como digo, pues que evidentemente mejor que el BBVA y Santander, pues sí que está su asignatura pendiente en un 9 euros. Lo mismo que estamos viendo también al BBVA, que tenía también problemas en zona de resistencia, donde tampoco parecía tener mucha intención de moverse. Son movimientos que realmente están atacando zonas, digamos, una zona de resistencia, pero sí realmente, pues ni hay intención de subir, pero tampoco hay una intención clara por bajar, ¿eh? Que desde luego, por mucho que veamos, incluso a pesar del susto que llevó al precio a caer por debajo de 8,5, que bueno, la verdad que fue una señal que al principio parecía que se nos iba para los 8 euros. Bueno, pues hubo una respuesta unánime por parte de los alcistas, pero como digo, que es que esto se dio prácticamente a nivel global. Tampoco hay que tirar cohetes realmente porque hubiera una reacción y digamos, oh, ya llevan el IBE 2 o 3 sesiones alcistas o 4, ¿no? Me parece una chalaura totalmente, ¿no? Así que de momento las circunstancias pues tampoco han cambiado para nada, realmente. Bueno, hoy ese nuevo intento para atacar a los 9 euros tampoco ha funcionado. Vamos a ver qué ocurre a lo largo de esta semana, pero como ya os digo, desde luego no es una acción ahora mismo como para entrar, posicionarse largo. Tampoco sería recomendable ahora abrir posiciones cortas, porque es que realmente tampoco se ve ningún panorama por parte del bajista de intentar llevárselo abajo. Realmente lo estamos viendo ahí como muy mantenido, muy controlado sobre esos 9 euros, como que no intente sobrepasarlo, pero que tampoco intente irse más abajo del nivel del 8,50. Está muy controladito, ¿no? Sería, digamos, que está haciendo un movimiento de consolidación durante esta última semana en esa zona comprendida entre 8,5 y los 9 euros. Vamos a ver, Iberdrola, aquí está en gráfico diario, voy a pasarlo
Gráfico semanal. Vale. Bueno, pues Iberdrola la semana pasada sí que dio el susto. Le tocó su turno. Ya anteriormente le había tocado a Repsol. Y bueno, pues esta semana pasada pues le toca el turno a Iberdrola. Que bueno, también parece tener problemas por 3 semanas consecutivas con la zona de los 620. Los 620, desde luego, 1, 2, 3 tentativas de irse hacia arriba y desde luego pues ha terminado en fracaso. Tanteo a la media móvil, que desde luego es lo que está aguantando. Fijaros que justamente en este tramo, en el más estricto corto plazo, realmente está funcionando muy bien como resistencia inicialmente y posteriormente ya lo tenemos actuando como soporte. La verdad que está actuando muy bien la media móvil. ¿Será casualidad? Bueno, pues puede ser casualidad. O simplemente la ley de autocumplimiento que os mencionaba anteriormente. De momento, sí que se puede decir que, bueno, la situación claramente de Iberdrola no es la que hemos visto en Telefónica, BBVA o Santander. Vuelvo a recordar para aquellos que, bueno, que es la primera vez que están viendo un vídeo mío sobre los blue chip. Bueno, que se estaba moviendo claramente una tendencia alcista. Esto, una tendencia alcista en un canal alcista, pero ¿qué está ocurriendo? Desde 2015 pues lo tenemos ahí moviéndose de una forma que yo llamo errática entre una zona de soporte entre 5.37 y 5.54 y una zona de resistencia entre 6.37 y 6.57. Realmente bueno, tampoco estamos viendo una gran cosa. No obstante, es preferible que si nosotros tenemos en nuestra cartera a Iberdrola, pues desde luego nos interesa muchísimo más que esté moviéndose de una forma lateral, que realmente estuviéramos viendo una tendencia bajista como si tenemos en Telefónica, BBVA o Santander. Aquí desde luego se está consolidando. Vamos a ver si llegado un momento fuera capaz de romper la zona de resistencia e irse hacia arriba, continuando el movimiento de la tendencia previa, que era claramente alcista, o bien podría dar lugar a que realmente, bueno, pues tuviéramos un cambio de tendencia, que realmente este movimiento lateral terminara siendo pues un patrón de cambio de tendencia, ¿no? Los laterales normalmente, bueno, antiguamente pues se consideraban, no antiguamente, hasta hace poco tiempo, hace muy poquitos años, pues se consideraban que eran, digamos, que movimientos pues que solían romper el precio a favor de la tendencia previa. No obstante, ya hoy día, bueno, en los últimos años, pues se está considerando a los movimientos laterales, también lo vengo avisando con los triángulos, como patrones mixtos, es decir, que pueden ser bien patrones de continuación, bien patrones de cambio de tendencia. Así que tenemos un problema añadido, ¿no? Porque no sabemos realmente qué puede ocurrir. Anteriormente, años atrás, pues hubiéramos pensado, bueno, ¿qué puede ocurrir? Pues que como estamos en una tendencia lateral, la tendencia previa alcista, pues suponemos que podría haber una ruptura al alza. Sería lo más probable. No significa que el 100% fuera de las ocasiones la ruptura de un lateral fuera a favor de la tendencia previa, ¿no? Sino que, bueno, existen bastantes probabilidades de que ocurriera así. No obstante, hoy día pues la cuestión que es muy difícil concretar ya si puede ser simplemente una parada de descanso después de un fuerte movimiento alcista para continuar posteriormente el movimiento al alza, o ya ser directamente un cambio de tendencia. No lo sabemos de momento. Eso sí, bueno, en el más estricto corto plazo, pues sí ha conseguido alejarse de la zona claramente de soporte 5.37, 5.54, está en la parte alta. Eso sigue siendo señal de fortaleza interesante, que ha tenido la semana pasada una mala semana. Pues bueno, tampoco vamos a considerar que es el fin del mundo. Es normal, estamos en niveles, estamos con un nivel 35 que ni tira hacia adelante ni tira hacia atrás, que realmente está ahí en un limbo. Curiosamente, estamos viendo el resto de valores actuando lo mismo. Que sí, que como digo, que bueno, ahí puede haber auténticas gangas para intentar conseguir una buena rentabilidad en 1, 2, 3 sesiones, pero claro, el problema es en cuál de esas sesiones podemos acertar realmente la entrada. Es que es muy difícil definirlo.
por análisis técnico imposible. Ya si nos dejamos llevar por corazonadas, realmente que es normalmente lo que pesa mal a la hora de entrar, sobre todo lo que son los pequeños especuladores, ¿no? Un inversor serio, bueno, se estudia detenidamente realmente qué acción realmente puede ser bastante interesante, ¿no? Pero el pequeño especulador realmente, bueno, no tiene la oportunidad ni tiene el capital como para plantearse estrategias de medio o largo plazo, con lo cual se mueve en el más estricto corto plazo y dentro de ese corto plazo en el más estricto corto plazo, es decir, pocos días, intentar un pequeño movimiento que realmente, bueno, pues le hagan ganar una rentabilidad bastante atractiva, pero asumiendo un riesgo bastante alto. No, esto es como especular con los chicharros, ¿no? Para mí, al fin de cuentas, el IBEX 35 es un chicharro, se mire por donde se quiera mirar, pero bueno, dentro de ese chicharro, que es el IBEX 35, hay acciones para todos los gustos, ¿no? Y hay unas que son más chicharros que otras, ¿no? Desde luego, Iberdrola, pues es una buena acción, desde luego, si estamos dentro, hay que seguir manteniéndolo, eso está clarísimo. Esto no es una acción para, desde luego, decir, me voy a deshacer, ¿no? O me voy a poner bajista, no. Desde luego esto, para mí, con Iberdrola lo tengo clarísimo, es mantener en cartera este valor. Desde luego, entrar, yo ahora mismo no entraría porque estamos en la zona alta, realmente no interesa, mientras no tengamos realmente una zona de ruptura por encima de 6,57, 6,60, yo no me plantearía la idea de entrar. ¿Que estamos dentro? Fenomenal, seguimos manteniendo posición y mientras no perdamos los niveles de 5,37, pues bueno, vamos a intentar asumirnos. No, mantenerlo ahí la acción y tranquilito a ver lo que sucede, ¿no? Vamos a ver. Desde luego, fijaros que este, por ejemplo, pues la llamada vela efecto Brasil, sin embargo aquí, pues clarísimamente Iberdrola pues se fue hacia arriba, ¿no? Rompió el máximo de dicha vela, algo que es la asignatura pendiente que hemos visto que le falta a Telefónica, BBV Santander, ¿no? Con lo cual es una acción que nada tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, es una acción bastante fuerte, eso sí, que está en un movimiento lateral y bueno, lo único que te invita es que si estamos comprados, pues seguir manteniendo la posición. Vamos, Repsol, bueno, pues Repsol es, ya sabéis que es la que más me gusta a mí, de los blue chips, por lo que está haciendo en este año 2016, no por lo que hiciera anteriormente, ¿no? Vuelvo a indicar que, bueno, pues aquí de 2015 estábamos en la zona 16,90 y estamos en 11,63 a cierre de hoy, vuelvo a insistir, 8 de agosto. Bueno, la verdad que la semana pasada actuó muy bien de donde debía de hacerlo, como ya había comentado, la directriz alcista, que ya había sido anteriormente 1, 2 y 3 ocasiones y llegó la cuarta, y en la cuarta se nos monta aquí una figura de martillo. No es, digamos, que el martillo ideal con el cual deberíamos de abrir posiciones largas. En primer lugar, para mí hay dos problemas. El primero, y este es vital, necesitamos una tendencia previa bajista importante. No nos basta con dos velas y en la tercera aparezca un martillo como para decidir y abrir posiciones largas. No. Esto lo que sí nos ha dejado claro es que esta directriz alcista que tenemos a lo largo de todo este 2016, desde luego se ha mostrado y se sigue mostrando como muy fiable. El día, si es que ocurre, hay que mirar todos los escenarios posibles, tuviéramos un cierre por debajo de esta directriz, habría que prepararse bien porque íbamos a ver una buena sacudida, una buena corrección de todo el movimiento alcista que lleva realizado Repsol a lo largo de todo el 2016. No obstante, la semana pasada muy bien, donde tenía que responder después de esa figura de hombre colgado en zona de resistencia con una vela de confirmación y como comentaba, o responde la directriz alcista o responde bien o se nos viene el chiringuito abajo, a pesar de que era mi acción preferida, pero desde luego aquí lo pusieron contra la pared. La verdad que fue una reacción muy interesante. En este caso, en otros casos lo que hemos visto es la pauta de hombre colgado y en esta ocasión, aquí en este caso concreto de Repsol tenemos un martillo. Pero como digo, necesitamos primero pues una tendencia previa. Deberíamos exigir pues al menos 6, 7, 8 velas. Cuantas más velas haya precediendo al martillo, fenomenal, porque más posibilidades tiene de que realmente podamos asistir a un rebote,
No digo cambio de tendencia, de todos modos aquí seguimos en lo que es un movimiento claramente alcista. Pero lo que digo, que en principio un martillo lo único que podría indicarnos es que podemos estar ante un rebote dentro de una tendencia bajista. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que luego sí, que luego con el tiempo ese rebote se puede transformar pues, en un cambio de tendencia, ¿no? Y puede seguir desarrollándose un movimiento alcista no solamente en el corto, sino en el medio y largo plazo. Pero siempre, como digo aquí, poco a poco, porque claro, porque no aparezca un martillo no significa que ahora se nos vaya a ir RSO, pues yo que sé, a los 30 euros, ¿no? Por decir algo, ¿no? Hay que ir poquito a poco. La segunda pega que para mí tendría el martillo para pensar en abrir posiciones largas, porque yo creo que aquí lo que hay que hacer es ya mantener posición, porque como ya existió en otro vídeo, estamos en zona de resistencia entre los 12,48. Estamos en una zona complicada realmente, y esa zona complicada yo voy a comprar en una zona que sé que es bastante difícil de batir al alza, que si lo rompe sería fenomenal. Es que si lo rompe ya trazamos aquí que se nos iba hacia la zona de los 15,70, pero vamos a ver que, como comentaba, necesitamos un cierre por encima de los 12,48 y en cierre semanal. De momento todavía estamos muy lejos de ver esa situación. Bien podría producirse, a lo mejor ocurre, yo que sé, una noticia impresionante esta misma semana, aunque yo dudo mucho que esta semana, aunque tengamos un cierre positivo, no vamos a ver nada parecido. Una subida por encima de 12,48 yo lo veo imposible. En 2 semanas sí se podría dar, pero 2 buenas semanas de alza, si no, complicado lo tiene. De momento, situación complicada, como también hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Con otros valores, realmente. Bueno, aquí estamos hablando en Telefónica de los 9. BBV, que también tenía su asignatura con los 5,36. Aquí la zona de los 3,80, 3,90 que tiene el Santander. Es decir, que estamos hablando de que están en zona ahora mismo que le está costando trabajo subir. Y eso, bueno, siempre hay que tener muchísimo cuidado, porque si empezamos a ver que hay incapacidad de superar un nivel, lo que va a intentar hacer el mercado es retroceder, bien para buscar un apoyo más fuerte donde reorganizarse y a lo mejor intentar un nuevo ataque al alza. De momento, en todo caso, como vemos, las tendencias previas de algunos valores que hemos visto, como este mismo, que es Santander, pues claramente es que la tendencia que manda principal es que es bajista. No tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, con Iberdrola, ¿no? Iberdrola es un caso distinto, que venía un canal alcista, ya está haciendo un techo entre comillas, porque no sabemos realmente qué va a ocurrir, si va a ser un techo y finalmente va a haber un cambio de tendencia, es decir, que vamos a ver caída, o simplemente es una parada técnica antes de continuar el proceso ascendente que ya había mantenido anteriormente, ¿no? Digamos que está en el descanso. El Iberdrola está ahora mismo en un descanso, ¿no? Ha jugado ya la primera parte del partido, ahora está en esos minutos de descansillo que tiene, esperando iniciar la segunda parte, y veremos a ver la segunda parte qué ocurre, ¿no? Pero bueno, es muy distinto. Por ejemplo, Repsol, pues bueno, es que hay que tenerlo claro de dónde viene, de los 17 y estamos en 11,63. No obstante, lo importante, que es lo que tenemos que darnos cuenta, es que bueno, este 2016 pues estamos muy bien, pero lo que quiero decir cuando intento que miremos hacia atrás es que pensemos que realmente aquí, este 2016, más de uno se habrá aprovechado de los que hayan entrado nuevos, ¿no? Y otro a lo mejor simplemente está compensando, han podido comprar a precios bastante baratos porque estaban aquí, en esta zona de aquí arriba, 15, 16, 17 se han quedado colgados, y a lo mejor, pues bueno, han decidido comprar en una parte baja, 9, 10 euros, y bueno, eso compensa en cierta medida pues toda la gran pérdida que venía ya acarreando por haber comprado prácticamente en nivel de techo. Por eso siempre suelo aconsejar que no se compre habitualmente cuando estamos subiendo, que lo que esperemos son correcciones. Si el mercado va haciendo un zigzag, si es que vamos, lo voy a mostrar. Tenemos mínimo, tenemos un máximo, tenemos un nuevo mínimo, este mínimo ya ascendente, tenemos nuevamente un máximo, otro mínimo, este mínimo está por encima de este y de este, luego tenemos un nuevo máximo. Es que realmente, bueno, aquí es muy fácil realmente dejarnos llevar,
por la tendencia. Es muy fácil ir controlando incluso nuestro stop loss, pero hay que tener en cuenta que bueno, que de donde veníamos, que aquí en esta zona se han quedado mucha gente colgada y aquí más de uno pues estará aplaudiendo, como yo digo, me gusta Repsol por la tendencia alcista que tiene claramente en este 2016. Pero hay que pensar que en esta zona hay mucha gente que se ha quedado colgada y seguramente alguno habrá vendido, bueno, con grandes pérdidas y otros se seguirán manteniendo ahí esperando que bueno, que algún día pues el precio vuelva a subir a zona de 17 euros lo más próximo posible para poder cerrar, aunque sea con unas pérdidas limitadas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. De momento, muy bien, todavía. Seguimos claramente, como comentaba, teníamos esa serie de mínimos, ascendentes, máximos, ascendentes, con lo cual continúa ese movimiento, pero claro, comprar en zona de resistencia, pues ahora mismo sería ya una locura. Ya en estos momentos ya hay que pensárselo dos veces realmente. Hay que pensárselo porque ya tuvimos aquí, sobre esta zona del 11.60, tuvimos toda una serie de velas, como podemos observar en toda esta zona, realmente que ya estaba frenándose ante la llegada de zona de resistencia. Y bueno, la pequeña penetración que hizo, bueno, finalmente pues acabó en esta pequeña corrección que hemos tenido. Pero bueno, de momento parece estar reaccionando bien y lo importante es no perder la directriz alcista. Si tenemos un cierre de semanas por debajo, va a haber una buena sacudida y evidentemente pues sí que vamos a pensar que va a haber una buena corrección de todo este movimiento alcista que tenemos aquí. No obstante, ya podemos observar claramente el estocástico que tenemos señal de corto, basándonos en estocástico, basándonos en estocástico, ya nos está indicando que habría que abrir posiciones cortas. Pero desde luego todavía sigue mandando, pero como digo, muchísima precaución, porque estamos en esa zona complicada, como hemos visto en el resto de valores, ¿no? No es momento, desde luego, para entrar largo, no es momento. Vamos a ver Inditex. Bueno, pues Inditex. Vamos a ver. La tenemos aquí. Bueno, de momento se había quedado en zona justamente de resistencia en los 32 euros. Y bueno, realmente actuando también muy bien. Viene precedida, vamos a ver, de un movimiento ya alcista. Pero bueno, desde 2015 empezó a moverse en ese rango entre 26,70 y 32 euros realmente. Bueno, de esa forma errática yo llamo, porque no es como me gustaría, movimientos en zigzag, sino que son con continuos fallos, tanto en el ataque al alza a zona de resistencia, como fallo a la hora de atacar la zona de soporte. Aunque más claramente se puede observar perfectamente cómo el nivel de los 26,70 ha sido alcanzar con mayor facilidad que irnos a atacar la zona de los 32 euros. No obstante, ¿qué estamos viendo a lo largo de este 2016? Bueno, de una forma bastante errática, bueno, pues hemos estado viendo unos ascensos que nos han llevado desde nivel de soporte a atacar los 26,70 a atacar los 32. Bueno, hoy, bueno, hemos tenido ahí esa pequeña pérdida, tenemos en 31,62, pero bueno, estamos en una zona ahora mismo de resistencia. Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Para mí importante, como ya comentaba en anteriores vídeos, realmente de subida yo necesitaría ver un cierre por encima de 34 euros como para pensar ya que sí que podríamos ver un nuevo tirón al alza. Mientras eso no ocurra, podríamos encontrarnos con lo que sucedió justamente en esta zona, que fue una trampa para alcista. La gente se puso a comprar tras superarse este máximo que actuaba como resistencia. Esta vela la rompió, era una vela bastante importante, realmente podría haber sido, desde mi punto de vista, una señal, si no fuera porque realmente teníamos ya aquí todavía un movimiento, digamos, de posiciones cortas, pero dentro de lo que sería una tendencia alcista, porque estaba por encima del nivel cero, ¿no? Pero para mí quizás hubiera sido incluso una señal para posicionarnos largo. Sin embargo, fijaros como aquí hubo una auténtica trampa y rápidamente se llevó el precio hacia el nivel de soporte de los 26,70. Nuevamente estamos en esa zona de resistencia. Vamos a ver, como digo, yo mientras tenga un cierre por encima de 34 no me fío ni un pelo de lo que pueda hacer Inditex, porque no es tan claro,
Vamos a ver un poquito. Vamos a ver. Bueno, como vemos la subida que tiene Inditex, se puede observar perfectamente. Está muy bien, pero con movimientos laterales. No es tanto como, por ejemplo, Iberdrola. A ver si esto está continuamente zoom, aumentando, disminuyendo. Bueno, vale. Fijaros. Estas son las tendencias que te gustan. Aquí esto es lo que da encanto. Esto es lo que le gustaría a cualquier inversor. Una acción claramente alcista. Sin embargo, Inditex no vemos exactamente lo mismo. No lo vemos. Lo vemos con movimientos tirones, tirones al alza, movimiento lateral. Ruptura alcista, movimiento lateral. Y otro tirón, nuevamente se mueve lateral y así va. Va tirones, pausa, tirón, pausa, tirón, pausa. Y realmente, bueno, eso pues a mí no me gusta. Evidentemente, Inditex, pues es un valor que evidentemente si estamos dentro hay que tener en cartera. Este es un valor que hay que tener en cartera clarísimamente. Y por fundamentales, bueno, indiscutible, ¿no? Como siempre digo, si estamos ante un valor alcista, ¿qué tenemos que exigir y qué nos gustaría para entrar? Pues que haya una corrección. Y si hay una tendencia bajista de corto plazo, que corto plazo no afecta para nada el medio largo plazo, no lo afecta para nada. Una corrección de corto plazo es fenomenal, es una oportunidad de oro para entrar y posicionarnos largos. Si veis a los grandes inversores, los grandes tiburones, realmente cuando entran en una acción no están comprando una acción cuando está cara, sino que están esperando justamente que haya un movimiento bajista para aprovecharse una corrección. En las correcciones donde hay que aprovecharse. El propio Warren Buffett siempre ha declarado que a él le encantan los mercados bajistas porque representa una oportunidad de oro para entrar en buenos valores, en buenas empresas. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro muchas veces, porque ¿qué puede ocurrir? Pues que nos comamos un techo. Nos ponemos a comprar en máximo y ¿qué ocurre? Que nos quedamos colgados, el precio se nos viene abajo y nos quedamos aquí encima, por ejemplo los 32, y se viene el precio cayendo a 26 y a lo mejor incluso ruptura bajista del nivel de soporte. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí arriba? Pues pedí a la Virgen ver que sea creyente, que bueno, que el precio vuelva a subir e intentar, bueno, que o bien que supere el nivel de nuestra compra o bien que se aproxime lo más cerca posible para en vez de perder un 30% perdamos un 5%, ¿no? Entonces por eso siempre yo recomiendo aprovechar las correcciones para entrar en valores que son alcistas. Un valor que es bajista y está corrigiendo, desde luego no es para entrar, desde luego largo. Cortos ya sí, pero largo nunca. Entramos largo en las correcciones cuando la tendencia es alcista un valor, la tendencia principal. Si la tendencia principal es bajista, desde luego en una corrección no nos vamos a poner a comprar ese valor, ¿no? A no ser que seamos especuladores muy agresivos y como he comentado tantas veces, bueno, que intentemos aprovecharnos de algún pequeño rebote, ¿no? Pero no más allá. Y como digo, nadie nos puede decir en qué momento puede haber un rebote. Si aceptamos simplemente por simple casualidad. La casualidad de tener suerte en algún momento determinado, todos lo hemos tenido, todos los que nos dedicamos al mundo de la inversión. Unos lo tienen más suerte que otros, pero ese factor, bueno, influye mucho, sobre todo en los pequeños especuladores realmente, que entran de una forma muy agresiva y muy sin pensar, esperando a ver alguna conjunción de estrellas para posicionarse largo o bien posicionarse corto. No obstante, bueno, ya concluyendo con Inditex, pues sigue, bueno, pues claramente, como digo, mi recomendación, mantener si estamos largos, clarísimamente, pero desde luego, nada de comprar ahora mismo, ¿eh? Vamos a esperar realmente si el precio fuera capaz, primero de romper los 32, y luego como filtro de ruptura, vamos a exigir un cierre por encima de 34. Eso ya sí que sería una señal muy importante. Entonces ya ahí sí que podríamos pensar que realmente ya se ha reactivado claramente la tendencia alcista que tenía anteriormente al movimiento lateral Inditex. Pasamos ya al IBEX 35. Bueno, el IBEX 35, pues bueno, observando el Santander tenemos lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a reducir un poquito que se vea claramente. Vale. Bueno, vuelvo a apuntar. 2015. Muy próximo a los 12.000 puntos. Próximo a 12.000. 8 de agosto 2016. 8.562 puntos.
nos queda bien claro dónde estamos, ¿no? Estamos aquí y el año pasado tenemos el máximo aquí. Entonces, por tanto, es muy importante realmente tener esto muy en cuenta realmente, de que el IBEX 35 no es para nada un índice alcista y que te invite a abrir posiciones largas pensando más allá del más estricto corto plazo. Estricto corto plazo, y siempre para especuladores, como suelo decir, siempre tiene una oportunidad, bien para abrir posiciones cortas, bien para abrir posiciones largas, intentando buscar movimientos. Los que se posicionen bajistas evidentemente tienen a favor siempre la tendencia principal, que es claramente bajista. Entonces esto no están actuando a favor de la tendencia, y el que está abriendo posiciones largas está haciéndolo contra tendencia, ¿no? Pero bueno, el que lo está haciendo está intentando, como mencionaba anteriormente y he mencionado en tantas ocasiones, realmente son pequeños movimientos, pequeños rebotes, 1, 2, 3, si se presenta una semana entera, pues fenomenal, ¿no? Pero eso, pequeños movimientos es lo que están buscando realmente, y ya no os quiero contar todos los especuladores de intradía. Eso ya es que realmente ni le interesa realmente lo que pueda suceder de aquí a 24 horas o a 48 horas, ¿no? Porque ellos van a estar en el más estricto corto plazo moviéndose en gráficos de 5, 10 o 15 minutos como mucho. Así que de momento lo que estamos observando, pues bueno, tampoco estamos viendo ningún interés realmente por conducir al IBEX 35 hacia la zona de los 9.000 puntos. Lo estamos viendo muy parado en la zona de los 8.600 puntos, 8.700 puntos. Realmente, como vemos aquí, la vela, fijaros los cuerpos, lo que son los cuerpos realmente. Fijaros, están todos paralelos. Es, digamos, que si omitimos, por ejemplo, esta sombra que tenemos aquí de esta figura, que sería, en este caso, pues podríamos hablar, como viene precedida de una tendencia alcista, de un hombre colgado, ¿no? Bueno, pues realmente, si nos fijamos solamente en los cuerpos de las velas, realmente lo que vemos es un movimiento lateral de un rango muy estrecho. Ahí es 8.500, ponle 8.800 como máximo, y ya está. Es lo que llevamos viendo pues 4 semanas. Incluso podríamos hablar el cierre de esta vela que tenemos aquí, es decir, que prácticamente llevaríamos casi 5 semanas que estamos viendo ese rango de movimiento, ¿no? Quizás el sustito que hubo la semana pasada, que bueno, que no solamente fue el IBEX 35 ni las acciones del IBEX 35 lo compone, sino que los que hayáis visto mi vídeo de índices globales, fue un azote en todo el globo. Los continentes que analicé, América, Europa y Asia, ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, reacción importante al alza, con lo cual sigue demostrando que realmente, bueno, esa negatividad que había en mayo ya, bueno, normalmente por lo que se suele decir es que hay que vender en mayo, ¿no? Y bueno, llega julio, que es el mes que normalmente se considera como el más bajista del año, pero tampoco resulta que en julio, bueno, pues no hubo nada de nada. El mundo pensaban que iba a haber una fuerte caída, pero que va, como ya estuvimos viendo anteriormente y refiriéndome al del vídeo de los índices globales, bueno, los cierres mensuales fueron claramente alcistas en julio, así que desde luego ese pánico que parecía que algunos intentaban, bueno, crear, pues al final terminó en simple humo, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí, pues es lo que hemos visto justamente en todos los valores que hemos analizado los blue chips. Realmente es un movimiento que está muy detenido en un rango muy estrecho realmente, y ni se le ve ninguna intención de momento de irse al alza ni de caer. Interesante, bueno, por primera vez ya aparece aquí, bueno, ya lo intentó en esta vela que tuvimos aquí ligeramente, pero nuevamente esta vela la tenemos ligeramente por encima de la directriz de medio plazo. ¿Qué debería ocurrir? Pues hombre, yo exigiría a ver si somos capaces realmente el IBEX 35 de irse por encima de 8.800 para pensar no ya a los 9.000, sino mi idea sería ya irnos a los 9.200 puntos. Pero claro, necesitamos realmente ese cierre por encima de 8.800 que realmente ya reactive el movimiento que tenemos a lo largo de este verano, ¿no? Que se ha quedado muy paradito, ¿no? Empezó bien, sin embargo, luego pues se ha estancado, y estamos viendo aquí justamente que la última semana está moviéndose en un rango muy estrecho, muy parado. Y bueno, a mí personalmente no es algo que me guste estos movimientos que se paralizan, porque bueno, la verdad que puede ser, uno puede pensar, bueno, si aquí está haciendo una especie de techo después de un movimiento ascendente, podríamos ver caída. Pues sí,
sería una posibilidad que podría tener mucho peso realmente. No obstante, como yo digo, mientras realmente no tengamos una señal clara, no podemos decir que bueno, que el rebote que estamos teniendo a lo largo de este verano pues haya concluido. Sí que de momento se ha pausado. Hemos estado viendo en los blue chips cómo están en zonas claves que realmente no son capaces de superar y que va a determinarnos realmente si el IBEX 35 se nos va no ya a los 9.000 puntos, sino a los 9.200. Yo doy por hecho que si cerramos por encima de 8.800 nos vamos a los 9.200, 9.370, que es la zona de resistencia. Vamos a ver un poquito para que lo tengamos claro, ¿no? La zona de tanteo. ¿Veis? Esta es la zona de tanteo, ¿no? Entonces es una zona muy importante. Por eso yo exijo, me gustaría ver ese subida, ese cierre por encima de 8.800 puntos, y entonces sí que ya podría yo dar alas para irnos a 9.200. De momento, bueno, la verdad que cuando se detiene el movimiento, un rebote dentro de una tendencia bajista, pues la verdad, sinceramente, pues da cierto temor, porque esto podría acabar nuevamente pues en caída a favor de la tendencia previa, que como estamos observando aquí claramente el gráfico es claramente bajista. Pero desde luego, como digo, no está habiendo ningún tipo de cambio. Tenemos muy clarísimo a lo largo de este 2016 cuáles son los niveles de soporte. Soporte 7.760, resistencia 9.220 puntos. Así que bueno, de momento muy encajonado, lo tenemos más o menos controlado. La verdad que hay un rango más que interesante de movimiento para poder jugar, pero claro, tampoco esto es recomendable pues si estamos mirando con entrar con derivados pensando en el medio plazo, ¿no? Largo plazo ya es que dudo mucho que pueda haber gente apostando en el largo plazo. Medio plazo sí que sería más fácil de imaginar, evidentemente, pero desde luego, bueno, de momento pues no invita realmente, no sé, es que no merece la pena realmente estos vaivenes que estamos viendo. Pues la verdad es que o bien estamos pensando, ya que tenemos una zona delimitada, posicionarnos por ejemplo largo en zona de soporte, pensando en llegar a resistencia o muy cerca de resistencia. Yo como siempre digo que el último céntimo se lo lleve otro, o bien abrir posiciones cortas cuando viéramos al IBEX cerca de zona de resistencia, y de esa forma también estaríamos actuando a favor de la tendencia previa, ¿no? Aquí una indicación que quiero dar, que aunque tengamos una ruptura de la directriz bajista, no significa nada, porque cuando hay un movimiento lateral es prácticamente habitual que finalmente se acaba rompiendo la directriz, bien sea alcista o en este caso bajista. Cuando hay un movimiento lateral prolongado siempre se acaba rompiendo, ¿no? Todo va a depender de si dura más o menos tiempo ese movimiento lateral, pero no es una indicación realmente de que pudiéramos ver ascensos. Para mí lo importante, como comentaba, 8.800 con cierre semanal, bueno, podría ser una buena señal. Desde luego, si sigue manteniendo el estocástico la señal de compra, a pesar de que se está girando, pero bueno, se está girando porque es que, como comentaba, es que realmente se está moviendo en un estrecho muy pequeño, realmente está muy parado, muy detenido. Y el MACD, bueno, pues sigue manteniendo. Aquí es que claramente teníamos también una divergencia. Es que tenemos aquí estos mínimos que son descendentes y el MACD no indicaba señal alcista, pero sin embargo, bueno, pues ha fallado realmente. No hemos visto esa reacción. Estamos hablando de pequeños rebotes. Lo normal sería esperar con una divergencia, y sobre todo en gráficos semanales esperar un movimiento bastante fuerte, ¿no? La divergencia, si la aprovechamos precisamente es para eso, para buscar grandes movimientos, ¿no? Pero de cambio de tendencia. Pero aquí realmente pues está muy parado, Pero como digo, bueno, el MACD sigue manteniendo señal de compra, pero sin olvidarlo, está por debajo del nivel 0, con lo cual nos sigue indicando que se sigue manteniendo dentro de una tendencia bajista. Y aunque posiblemente pudiera cruzar el nivel 0, si se sigue manteniendo dentro del movimiento lateral, tampoco no va a ser una señal muy indicativa realmente de que estemos en un escenario alcista, para nada. Porque realmente, bueno,
Finalmente, si se sigue este movimiento errático y con ligero ascenso, antes o después podremos ver alguna señal de cruce por encima del nivel 0. Pero como ya digo, si vemos pequeños ascensos, siempre que no caiga, pues se podría producir esa señal de entrar por encima del nivel 0, pero no obstante seguiríamos dentro todavía de un movimiento lateral, con lo cual no estaríamos dentro de un mercado alcista. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero el próximo fin de semana no fallaros y tenerlo colgado el sábado o el domingo. Si puede ser bien, voy a intentar hacerlo el viernes, pero no prometo nada, que estoy de vacaciones realmente. Y bueno, luego no sé lo que me puede ocurrir, pero bueno, que voy a intentar que desde luego tengáis desde luego el análisis, no el lunes como ha sucedido hoy, que seguramente más de uno lo vais a ver no hoy lunes, sino que lo veréis mañana martes 9 de agosto. Pero bueno, procuraré que el próximo fin de semana no vuelva a ocurrir este fallo mío. Y bueno, en fin, me despido y nos vemos en otro vídeo. Chao.